cómo delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible, no puede ser, es una locura. La noche del 5 de abril, después de semanas de tensiones, fuerzas ecuatorianas asaltan la Embajada de México en Quito. Entran con un objetivo y lo consiguen. Ese hecho, que se mezcla con la corrupción, con el narcotráfico e incluso con un magnicidio, ha hecho estallar América Latina. Ha desatado una guerra diplomática y también de presidentes, que es exactamente lo que hay detrás de todo esto. Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 11 de abril. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. No se tiene registro, no se tiene demasiado antecedente. La tensión entre México y Ecuador se ha incrementado porque esta noche la Policía Nacional Ecuatoriana... Daniel Lozano es el corresponsal del Mundo en las Américas. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Aquí hay un hecho que no es, por cierto, el inicio de esta historia, pero sí que es lo que ha terminado, ¿no?, por provocar el estado actual de la situación, que es el asalto a la embajada. ¿Qué es lo que pasó exactamente, Dani, esa noche en la Embajada de México en Ecuador? Bueno, fue un asalto sorprendente, inesperado, ¿no?, porque inédito casi en las Américas. Un comando de élite de bloque de seguridad asaltó a la embajada mexicana en Quito para llevarse a Jorge Glass, antiguo vicepresidente de Rafael Correa, que llevaba refugiado en la embajada casi 4 meses y que ese mismo día López Obrador, el presidente mexicano, le había concedido asilo. Se lo llevaron, estuvo unas horas en una unidad de fragancia allí en Quito y luego lo despacharon para el famoso penal de La Roca, que es una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, donde solo hay presos de primera división. Dani, pones encima de la mesa un nombre, que es el de Jorge Glass. Ese era ese objetivo que tenía Ecuador, que decía al principio, capturar al que es uno de los máximos exponentes de la revolución de Rafael Correa. Rafael Correa es el líder izquierdista y populista que presidió el país durante una década entre 2007 y 2017. Hoy, por cierto, prófugo de la justicia ecuatoriana. Jorge Glass, volvamos a él, fue su mano derecha, también con problemas bastante graves con la justicia. Se había refugiado Jorge Glass en la Embajada de México en su país, en Ecuador. Bueno, Jorge Glass tan importantes para la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, que, bueno, incluso eran amigos desde el colegio. Estaban en el colegio Cristóbal Colón y incluso eran Boy Scouts y hacían expediciones y excursiones juntos. Jorge Glass fue ministro muy importante en el primer gabinete Correa, después se convirtió en vicepresidente y cuando Correa deja el poder, tiene que decidir entre Lenín Moreno o Glass, se decanta por Moreno por carisma y por las encuestas, ¿no? Y a partir de ahí comienza el calvario de Jorge Glass con las acusaciones que ya venían de corrupción. Este hombre es el típico político corrupto, ¿no?, en las Américas, tiene 2 condenas. La primera vinculada a Odebrecht, que es el gran cáncer, ¿no?, en el continente, de la constructora brasileña y sus sobornos. Y la segunda del famoso caso Sobornos, 8 años de condena, igual que Correa, que recordemos, no hay que olvidarlo, es prófugo de la justicia, pese a que se pasea por despachos y se abraza con líderes internacionales, no deja de ser un tío perseguido por la justicia, ¿no? Tiene esas 2 condenas y luego además se ha visto involucrado en el último gran caso de corrupción en Ecuador, en el famoso caso Metástasis, por sus vinculaciones con un narco que pagó al juez que le liberó, porque le dieron una especie de libertad condicional, ¿no? A través de un habeas corpus le liberaron y por eso estaba en libertad. Y luego también salpicado al final, también por otra relación muy escabrosa con una colaboradora suya de mucho tiempo que la ha acusado de acoso sexual y demás. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo? No, que esto pueda pasar? Esto es totalmente fuera de toda norma. El hecho en sí, pues es bastante grave, yo creo que podemos decirlo sin tapujos, el asalto a una embajada por parte, pues, de fuerzas, ¿no?, de otro país. Representa toda una violación del derecho internacional,
básicamente por el estatus que tienen las misiones diplomáticas. La Convención de Viena regula las relaciones diplomáticas. En su artículo 22 menciona que son inviolables las embajadas y que los agentes del Estado, digamos, receptor, no podrán entrar en ellas, en las embajadas, sin consentimiento del jefe de la misión. Lo que pasó, Dani, es algo que cruza o que ha cruzado todas las líneas rojas. Por supuesto, además es algo inaceptable, ¿no? Descomponer la legitimidad, ¿no?, de la figura legal del asilo político es un hecho gravísimo que además abre la caja de los truenos, ¿no? Imagínate las dictaduras haciendo lo mismo. Es verdad que también los otros países incumplen el Tratado de Viena, ¿no?, en muchos puntos. De hecho, López Obrador da cobijo a Glass pese a ser un tío condenado, perseguido por la justicia, con orden de detención y demás. El gobierno también tiene una utopía, que debe ser una realidad. Y es un Ecuador sin impunidad. Que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel, cueste lo que cueste. Daniel Noboa es el presidente de Ecuador desde hace unos meses. El país se encuentra en este momento inmerso en una guerra total contra el narcotráfico por el papel de las bandas, de los cárteles y los altísimos índices de criminalidad bajo los que se encuentra en este momento ese país. Noboa, el presidente, habla de un Ecuador sin impunidad como una manera, digamos, de justificar el asalto, ¿no?, a la embajada y la captura del prófugo Jorge Glass. Dice que ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Dani, ¿cómo se está defendiendo Ecuador? ¿Cómo justifica el asalto a la embajada? Bueno, lo primero por todos estos incumplimientos a la Convención de Viena, ¿no?, que ha hecho México. También están el presidente arguyó que se está preparando la fuga de Jorge Glass, que ya sucedió con otra ministra correísta que estaba refugiada en la embajada de Argentina antes del cambio de gobierno en Buenos Aires, ¿no? Entonces, que por eso, claro, la primera pregunta es por qué no se hizo esa intervención fuera cuando hubiera huido en un coche o lo que fuera y no asaltar de esa forma violenta la embajada. De hecho, ayer el gobierno mexicano dio los vídeos de las cámaras de seguridad de dentro y son imágenes duras, ¿no? Porque incluso se ve al encargado de negocios, al que empujan y tiran en varias ocasiones, y cómo se llevan a Glass cogido entre cuatro por las piernas y los brazos, ¿no?, como si fuera un muñeco. Yo creo que eso no es nada positivo para estas democracias con tantos problemas en América Latina, ¿no? En agosto del año pasado, a pocos días, además de las elecciones presidenciales, es asesinado a tiros Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio era entonces candidato presidencial, representante del anticorreísmo, era, por otra parte, la esperanza de quienes estaban en contra del narcotráfico y del crimen organizado en Ecuador y de su papel tan importante en ese país. Es importante explicar esto para el contexto. Lo que ha pasado en la embajada es también consecuencia, te pregunto, Dani, de la expulsión primero de la embajadora de México en Quito por las palabras de López Obrador, de AMLO. AMLO es el presidente mexicano, sobre el magnicidio de Villavicencio. Claro, es que las relaciones son tensas desde antes, ¿no? Porque Fernando Villavicencio es asesinado 10 días antes de las elecciones por un grupo de sicarios colombianos, asesinados todos posteriormente en dos cárceles, ¿no?, y que están contratados por la banda de los Lobos, que es la socia del cartel mexicano de Jalisco Nueva Generación. También el cartel de Sinaloa tiene una influencia trascendental en que Ecuador se haya convertido en epicentro del narcotráfico en América Latina. Ha pasado a ser un país pacífico, con índices de violencia muy bajos, a ser lo que es hoy, que encabeza esas estadísticas. Entonces es verdad que López Obrador suele repetir que México mantiene la histórica doctrina Estrada, ¿no?, de no intervencionismo ni injerencia en otros países, pero bueno, él lo dice pero no lo hace. Acogió bajo sus alas protectoras, por ejemplo, a Pedro Castillo, al golpista de Perú. Ha pasado algo muy parecido con
con Ecuador, donde el aliado de Rafael Correa en América, al margen de Maduro, los cubanos, es sin duda López Obrador, ¿no? Entonces yo creo que viene aquí también un choque de bloques, ¿no? En una América que está muy dividida, muy fragmentada y donde los presidentes se comportan como si fueran hinchas de fútbol. ¿Sabes cómo lo llaman en Costa Rica? ¿Cómo? Lo llaman fiebres a los hooligans, ¿no? Y entonces nuestros presidentes latinoamericanos parecen fiebres hoy en día. Luego, López Obrador insiste vinculando al actual presidente, a Daniel Noboa, con el asesinato, el magnicidio de Fernando Villavicencio, y diciendo en sus famosas mañaneras, cuando se sube al púlpito de la política mexicana, asegurando que se benefició de ese asesinato para ser presidente. Luego acabó unas horas antes llamándole facho y demás. Ahora mismo los insultos forman parte de la cotidianidad de los presidentes en América Latina. Con mucha prepotencia. Pero así son los fachos, ¿eh? Esta crisis de las embajadas ha elevado aún más, si cabe, el fuego entre presidentes de la región, con insultos que son de todo tipo, y no solo ya entre los presidentes de Ecuador y de México, entre presidentes de otros países. Hablemos, Dani, de las consecuencias. La primera es evidente, es la ruptura de relaciones entre ambos países, entre Ecuador y México, pero no sé si podemos avanzar una suerte de escalada de tensión en toda la región, en América Latina. Yo creo que lo primero es, por supuesto, es la ruptura de relaciones. También Nicaragua ha roto relaciones, aunque no tenía, ¿no? Ya desde 2020 que el anterior presidente ecuatoriano había exigido democracia a Nicaragua. Hay un lado positivo que es, yo creo que la reacción ha sido unánime. Se ha quedado solo Ecuador en este asalto. Todos los países coinciden en que hay que mantener la Convención de Viena, ¿no? Aunque es verdad que la incumplen, porque, por ejemplo, ahora tenemos a 6 colaboradores muy cercanos a María Corina Machado, la líder opositora venezolana, están refugiados en la Embajada de Argentina. Bueno, desde la hora 1 de su refugio, los agentes revolucionarios cortaron la luz, cortaron el agua, militarizaron la zona. Todo eso incumple la Convención de Viena, pero bueno, les da igual, ¿no? A la postre, yo creo que esta división, ¿no?, que hay ahora en América, incluso entre los de la famosa patria grande, ¿no?, que reúne a revolucionarios, izquierdistas y populistas, yo creo que es un hándicap para las Américas, ¿no? Esa famosa soñada integración que haría mejor la vida de los ciudadanos, es una utopía que no solo se incumple, se pisotea, ¿no?, cada día. Esta es una de las lecciones. Esto es lo que está suponiendo la guerra de embajadas. Esto es lo que hay detrás de esta guerra entre Ecuador y México, que, como vemos, pues afecta a toda América Latina. Dani, gracias. Es un placer hablar contigo, como siempre. Chao, abrazos. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y puedes hacerlo también a través de las principales plataformas de audio, donde tienes la opción de suscribirte. Daniel Lozano ha hecho posible hoy este episodio. Nosotros volvemos mañana, será viernes, aquí estaremos. Será eso sí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.